Que el Señor nos bendiga, mis amadas hermanas y hermanos de la Iglesia Raíces de Pentecoste, jóvenes, niños. Deseo que en esta clase, que es la conclusión de la lección número 3, ¿cierto?, que se denomina la santificación integral en la vida cristiana, basada en el capítulo 4, en los versículos 1 al 12, sea de mucho beneficio para nuestra vida práctica como cristianos en medio de una sociedad que necesita el testimonio de verdaderos hijos de Dios que vivan su vida conforme a su voluntad, que está eh, escrita, reflejada en su santa palabra en la Biblia, que es donde basamos nuestros estudios para esta escuela dominical. Así que deseo que el Señor les bendiga, les guarde junto a toda su familia y que en cada hogar hoy día la presencia del Señor sea manifiesta en el corazón de ustedes a través de la enseñanza que Él habla a nuestras vidas a través de las hermanas profesoras y hermanos profesores o guías de la escuela dominical. Así que ustedes dispónganse a escuchar lo que nuestros hermanos y hermanas van a decirle, eh, creyendo que es el Señor que lo hace a través de ellos, porque así es. Nosotros no hablamos otra cosa que no sea la palabra de Dios. No le agregamos ni le quitamos porque eso acarrea juicio contra nosotros. Es la palabra de Dios la que nosotros compartimos a través de este estudio bíblico y de la escuela dominical para ustedes el día domingo. Así que valórenla, aprecienla, aplíquenla en su vida y verán que sus vidas serán realmente diferentes si ustedes lo hacen así. No olvidemos que el cristiano debe vivir una vida en santidad en todos los aspectos de la vida, procurando fortalecerse en la santificación y el servicio. Al concluir este estudio, ustedes ya podrán, ¿cierto?, aprender qué es la santidad y cómo debe aplicarse. También relacionar la vida en pareja y la santidad del cristiano. Cuando hablamos de en pareja, no como el hábito que tiene hoy día la sociedad de no contraer matrimonio y juntarse a vivir. Eso es pecado delante de Dios y se considera fornicación, lo que Dios aborrece. Por muchas razones que ahora no es el momento de analizar, pero que ustedes sí pueden darse cuenta de eso. 3, asumir un testimonio de santidad como corresponde a todo cristiano. Nuestra responsabilidad es dar un testimonio, reflejar con nuestra vida en todos los ámbitos de ella la imagen de Cristo en nosotros. No una imagen física que vean una foto de la figura de Él, sino que Él actuando a través de nosotros como verdaderos hijos de Dios con una vida santificada, consagrada a Dios. Así que espero que hoy día el tema que es abundando en amor fraternal, basado en los versos 9 al 12 del capítulo 4, sea otro ejemplo más para aplicar en nuestra vida, con los subtemas creciendo en buenas obras y dando testimonio de nuestra honradez. El texto áureo, como ha sido durante esta clase, es más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, el fruto que debe dar nuestra vida ahora es la santificación. No somos perfectos aún porque vivimos dentro de esta cáscara humana, dentro de esta habitación, de esta naturaleza imperfecta, caída, contaminada por el pecado, pero que nosotros debemos irla venciendo con la ayuda del que está en nosotros. ¿Y quién está en nosotros? Es Dios, en la persona del Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, el que nos enseña, el que nos redarguye nuestra conciencia y nos amonesta y no nos deja tranquilos cuando caímos en falta o en pecado delante de Dios y tenemos que ir a sus plantas a pedirle perdón a nuestro Señor por ofenderlo y por desobedecer la voluntad de Dios. Y Él que conoce nuestro corazón y sabe que ese acto que nosotros hemos cometido no es un hábito, sino que es una debilidad que nos superó en algún momento dado, pero que no nos alegramos de eso, no nos produce felicidad
ni gozo porque cometimos un acto que infringe la voluntad de Dios. Nos dolemos por ofenderle a Él. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Y cuando expresamos esa actitud delante de Él, Él nos ayuda a levantarnos y a seguir perseverando en esta vida de santidad hasta alcanzar nuestra meta, que es la salvación eterna. Y para eso debemos permanecer en santidad, santificando de perfección en perfección, cada día, cada instante de nuestra vida, hasta la venida del Señor, cuando seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Recordemos que la santidad integral abarca todos los aspectos de la vida cristiana. Así que no solo en la iglesia, no es solo en algún determinado lugar o con algunas determinadas personas, sino que es en todas partes, en todos los aspectos de nuestra vida. La santidad cristiana debe ser la que somete todo nuestro ser, mente, corazón, espíritu, a la voluntad del Señor. Bueno, para entrar de lleno en esta clase, la número 3, abundando en amor fraternal, digamos que para que nosotros tengamos claro y refuercen la enseñanza que ustedes recibirán con sus profesoras y profesores en la escuela dominical, tiene esta lección abarcando las tres clases que vimos, incluido esta, tres cosas importantes que es necesario reforzarlas y que se mencionan en esta última clase principalmente, ¿cierto? Primero, el creyente no debe perder de vista que su confesión que su confesión de fe tiene que afectar su vida íntima antes que pueda servir a los demás de motivación. A nosotros no podemos querer motivar a los demás si nuestra fe, nuestra creencia, lo que nosotros confesamos, no afecta nuestra vida, ¿cierto? Porque si lo hacemos así, estaremos construyendo con una mano y destruyendo con la otra. Y eso no tendrá ningún resultado, ningún fruto. Por eso es que nuestra confesión de fe, o sea, lo que nosotros confesamos, creer en Cristo, creer en su resurrección, que Él pagó nuestros pecados en la cruz y nos redimió, nos rescató del pecado, ¿cierto? Tenemos que expresarlo con nuestra manera de vivir. Ya entendimos eso, no podemos seguir viviendo como antes. Y si no somos capaces de vencer esas limitaciones, ¿cierto? Tenemos que ir a las plantas, tenemos herramientas, armas para que nosotros podamos vencer esas debilidades nuestras. Solo cuando la conducta ética de nuestro diario vivir se identifique con los principios del reino de Dios, se dará un testimonio vivo, real, eficaz de lo que el Evangelio puede hacer por los que nos rodean. Íntimamente ligado a este principio ubicamos las relaciones conyugales, que son hoy el blanco de los más severos ataques del maligno. Una vida conyugal sana es sin duda el fundamento de una vida de santidad contagiosa. Por ello, nuestra visión sobre este detalle no debe ser tomado livianamente, sino con la cordura que demanda, en congruencia con la palabra de Dios, es decir, de acuerdo, en relacionado con la palabra de Dios. Nuestra conducta como hijos de Dios, como cristianos, no puede ser distinta a los principios establecidos en la palabra de Dios. Por eso que es importante y fundamental que estudiemos la palabra de Dios como lo estamos haciendo ahora. Ella nos enseña, ella nos guía a toda verdad, a toda justicia. Es la lámpara que alumbra nuestra vida, que guía nuestro camino. Entonces nuestra relación conyugal debe ser sana. Y si no lo estamos practicando aún, debemos hacerlo, porque si no estamos en falta delante del Señor. Y eso impedirá nuestro avance progresivo en nuestra relación con Dios. Él nos revelará cosas más profundas y más eficaces para nuestra vida si nosotros no hacemos nada por vencer, ¿cierto? Esa barrera que está impidiendo una relación fluida, una relación profunda con nuestro Dios, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo está en usted, está en mí, está en nosotros. Y si nosotros no estamos esforzándonos por vivir una vida en santidad, es decir,
viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ahí vamos a estar pegados y vamos a seguir sufriendo y lamentando nuestra situación porque no somos capaces de renunciar a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos y dejar que el Señor haga la obra. Primero en mí, ¿cierto? Porque yo tengo que semejarme a Cristo. Recuerden, nosotros debemos pensar y actuar como Jesús lo haría. Entonces, cada acto con mi cónyuge, esposa o esposo, según se dé el caso, yo debo actuar como lo haría Jesús en esa situación. Y tenemos toda la enseñanza de la Biblia respecto a cómo hacerlo, ¿cierto? Así que no podemos alegar ignorancia ni alegar incapacidad, porque al lado nuestro está el que todo lo puede, el que es todopoderoso y para quien no hay nada imposible. Y Él nos ha dicho, estar uno cargado y cansado, venga a mí, eche sobre mí su carga y yo se la llevaré. Así que hay solución para esto, ¿cierto? Pero cuando nosotros miramos humanamente las cosas y miramos nuestras limitaciones, ahí fracasamos, porque no le dejamos a Jesús que Él obre y de acuerdo a su promesa nos saque adelante y nos dé victoria. Segundo, el apóstol Pedro nos habla de la abstinencia como señal poderosa del compromiso cristiano. A los incrédulos les resulta extraño que no corramos con ellos, dice Pedro, en el mismo desenfreno, pero Dios se encargará de ellos si permanecemos fieles a aquel que nos llamó por su gracia. Primera de Pedro 4, versículos 4 al 5, está eso. No es posible cultivar una vida de santidad en el descuido y la indolencia, es decir, en la apatía, en la indiferencia, en la desidia, en el abandono, en el descuido de las cosas del reino de Dios, ¿cierto? No podremos cultivar una vida en santidad si nosotros permanecemos con esa actitud indiferente, que no nos preocupamos por las cosas de Dios ni a lo que Dios nos está llamando. Nosotros hoy día somos hijos de Dios, hemos escuchado el llamado de Dios y hemos acudido a donde se reúnen los santos, los que creen en Jesucristo y han aceptado su sacrificio en la cruz como el pago por nuestra libertad, nuestra liberación del pecado. Entonces, nosotros no podemos mirar con esa indiferencia, ver que Jesús, como en nuestra naturaleza, resucitó de los muertos, dándonos la seguridad que eso va a ocurrir con nosotros un día no muy lejano. Pero si nosotros tomamos esto con apatía, con indiferencia o desinterés, no vamos a crecer y vamos a estar expuestos a un peligro constante de que el enemigo de nuestra vida, Satanás el diablo, que anda como león rugiente, nos dé un zarpazo y nos saque del camino y perdamos la promesa que Jesús tiene para nosotros, donde hay un lugar para usted y para mí. Entonces, por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios y más aún importante es que la apliquemos en nuestra vida, porque si la estudiamos, la aprendemos y sabemos la verdad, ahora tenemos mayor responsabilidad porque no podemos alegar ignorancia. Lo sabemos, usted y yo lo sabemos. Entonces, ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Obedecer a Dios, obedecer al Señor, obedecer a su palabra. La santidad demanda sacrificio y sentido de compromiso. Sí, no es fácil. Y para eso tenemos que sentir un compromiso pleno con el llamado del Señor. Él nos ha llamado con un propósito y detrás de ese llamado hay una acción que nosotros debemos realizar. No simplemente ser creyente y cristiano y decir que adoramos a Dios. Hay algo que debemos hacer por el llamado, por la obra del Señor aquí en la tierra. Por pequeño o grande que sea, pero algo debemos hacer y nosotros debemos obedecer a ese mandato. El creyente no puede ser muy complaciente sin caer en la debilidad de dar ocasión a la carne. O sea, si usted es complaciente, a todos les dice que bueno, y ya, y va para allá, y para donde el mundo va, y hace lo que el mundo hace, no pasará mucho tiempo que caerá en su debilidad del viejo hombre o de la vieja mujer. Por consiguiente, no debe ni oír a los calumniadores ni ser arrastrado por sus deseos. Por el contrario, debe hacer uso de las armas de defensa que Dios le ha conferido en Cristo, según lo que dice Efesios 6, 11
18, donde nos habla acerca de la armadura de Dios, que es las armas de defensa que nosotros tenemos para defendernos de las huestes de maldad que arrecian contra el cristiano. Ya sabemos, el mundo, el demonio y la carne son nuestros enemigos que debemos vencer, ¿cierto? Y pareciera que el que más nos cuesta vencer es uno mismo, pero con la ayuda del Señor, si la intención está, el deseo está, Él nos dará victoria. Tercero, debemos entender que no podemos vivir escondidos en una montaña o en una cueva. El aislamiento y la santidad son cosas diferentes. Podemos ser santos en medio de una generación perversa. Como Isaías, nosotros podemos afirmar que hemos visto al Señor en nuestra experiencia personal, aún en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Nuestra fe no es la negación de la vida, sino la afirmación de la verdadera vida. Nosotros no estamos negando nada de la vida, de lo que el mundo hace, sino que estamos afirmando que hay una vida diferente, que es la verdadera vida, que no es temporal, que no es por un tiempo, es para siempre. Y esa es la vida que Dios nos ha ofrecido y que nos ha dado y de la cual ya estamos disfrutando, porque ahora podemos tener paz en nuestro corazón, podemos gozar y disfrutar la vida que el Señor nos da, aunque a veces con pruebas, con lucha, con enfermedades, pero sabemos que no estamos solos en esta batalla. Hay uno que está a nuestro lado y que ha prometido estar con nosotros. Él es Jesús y está a nuestro lado para no dejarnos solos. Recordemos que lo hemos dicho, ¿cierto? El ejemplo que Él nos da. Él siendo el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, tomó nuestra naturaleza, se humilló a esta condición para salvarnos, hermanos, y todo lo que sufrió en la cruz y lo que padeció por causa de nosotros. Y nosotros hoy día cualquier cosa nos desanima y nos tira para abajo. No, con la ayuda del Señor sigamos adelante, nos caímos pero nos levantamos, porque en nuestro corazón mora el Todopoderoso, el Espíritu Santo, el que no nos dejará estar ociosos ni nos dejará quedarnos tendidos, nos levantará, porque si nuestra fe es verdadera, es correcta, no nos podemos quedar tendidos. El justo si cae 7 veces, las 7 veces tiene que levantarse, dice el Señor. Así que nuestra fe, no negamos nada de la vida, sino que lo que nosotros transmitimos, lo que nosotros compartimos, lo que nosotros afirmamos es la verdadera vida que se alcanza en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos ha dado esta bendición de ser hijos de Dios. Gloria a Dios para siempre. Para que ustedes en la clase realicen un ejercicio que los edifique o los lleve a entender y comprender mejor estas enseñanzas, elaboren ahí con el grupo una lista de las ideas que consideren importantes para vivir una vida de santidad. Todo lo que ustedes piensan que deben considerar o que consideran importante para vivir una vida de santidad, coméntenla, díganla, hagan una lista ahí en la clase, anótenla. También analicen el versículo 7 para responder al llamamiento que Dios nos ha hecho para renunciar a la inmundicia, los hábitos corruptos y las malas conductas. Analicen qué significa para ustedes lo que dice ese versículo. Y Dios les dé gracia, les dé sabiduría, les abra el entendimiento para que puedan comprender lo que Dios quiere que conozcamos para aplicarlo en nuestra vida y así vivir como Jesús viviría en lugar nuestro, actuando y pensando como Él. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Bendiciones para ustedes y para toda su familia de parte del Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Nos vemos en el culto de la tarde. Dios les bendiga.